Gloria a Dios, la paz del Señor sea con todos mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Leemos la palabra de Dios en este día. Vamos a estar leyendo en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos a leer desde el verso 7 en adelante, y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de mí, dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí Pablo le estaba hablando, enviando una carta a Timoteo, diciéndole que Dios nos había dado espíritu de poder. No nos había dado espíritu de cobardía para retroceder. Vamos a ver más adelante cómo algunos habían retrocedido. Y también le dice: no te avergüences. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que dice 3 veces en el mismo capítulo la palabra avergonzarse. ¿Por qué? Porque dice que habían algunos que lo habían abandonado, y él los especifica con nombre y país, dice quiénes eran, y entonces le dice: no te avergüences de mí, no te avergüences, le dice. ¿Por qué? Porque las aflicciones, porque eso le dice que él estaba preso por la causa de Cristo, y le dice que sea partícipe de esas aflicciones que él lleva por la causa del Evangelio. El Evangelio trae aflicciones, trae prisiones, y para muchos era causa de vergüenza. Los que no tenían entendimiento, no eran espirituales, no podían comprender cuán grande honra era estar preso y padecer aflicciones por la causa del Evangelio. Era una vergüenza, para ellos era vergonzoso ser un preso. Por lo tanto, se apartaban de Pablo como que tuviera una peste, bien lejos lo tenían. Y ahora vamos a ver cómo es que Pablo dice, cuenta sus aflicciones y cuenta las peripecias que pasaba, no con los de afuera, sino con los amados hermanos, con los de adentro. ¿Cómo lo ve Pablo de acuerdo al Evangelio? Dice: por tanto, no te avergüences de mí, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está hablando de una gracia especial concedida desde el principio de la creación. Nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, algo que ya estaba preparado, como dice la Escritura, preparado de antemano para este tiempo, para el tiempo que nosotros habríamos de nacer, el tiempo que habríamos de vivir. También en ese reparto no solo están las bendiciones. Acá dice, no solamente están las bendiciones que Dios ha preparado, había preparado una gracia especial. Pero ¿qué era la gracia que había preparado? Era el mismo Jesús, el mismo Cristo, que dice que fue preparado desde antes, desde mucho antes que nosotros hubiéramos nacido. Ya estaba preparada la salvación, ya Dios lo había previsto todo, según escrito está en su palabra, porque habla de esa gracia. Cristo es la gracia de Dios dada a los hombres. Dice, nos fue dada, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Muchos creen que la bendición de Dios es dinero. Muchos creen que la bendición de Dios es prosperidad. Entonces, si la bendición de Dios fuera prosperidad y fuera bendición solamente, ¿qué quedaría para el ejemplo de la parábola de Lázaro? Que el Señor cuenta que Lázaro estaba todo llagoso, enfermo, lambido por perros era sus consuelo, el alivio que tenía, eran los perros que aliviaban sus llagas. No tenía un médico, no tenía un doctor, no tenía algo muy especial. Algunos que están todo el día como lamentosos, pidan por mí, ayúdenme a mí, miren mi condición, para que ustedes vean la condición de Lázaro, por ejemplo, en la palabra, según el ejemplo que el Señor nos dio, era una condición terrible. Comía migajas, o sea, comía las sobras que caían debajo de la mesa, esas migas. No creo que Lázaro, chagoso y podrido como estaba y enfermo, y todo llagoso y todo lleno de moscas tal vez, y todo maloliente y tirado como mendigo, porque dice que juntaba lo que caía debajo de la mesa. ¿Y cómo es? ¿Estaba Lázaro arrastrado bajo la mesa? No, no creo que así fuera. Más bien creo que esas migas se barrían, se juntaban, se tiraban a la basura, porque eso es lo que acontece. Creo que Lázaro vivía de la basura, de lo que le sobraba al rico. Como muchos hoy en día dicen, yo compro de usado, yo vivo de usado, yo vivo de segunda mano. Así he escuchado personas quejarse porque viven del usado, viven de lo de segunda mano, viven de lo que fue de otro. Dice, vivo de lo que no puedo comprarme nuevo. Y se quejan como que si eso fuera una deshonra. Incluso le protestan a Dios, murmuran contra Dios, se quejan contra Él y le dicen, yo no tengo de nuevo, yo tengo de usado, nunca tengo nada. Y no se dan cuenta que su condición es para bendición de sus propias vidas. Tal vez si el Señor le diera más, sus almas se perderían, pero como tienen que estar en oración y buscando del favor y la gracia de Dios, por esa condición son bendecidos. Unos son bendecidos en su humildad, es exaltado el nombre de Cristo, y otros, el nombre de Cristo es exaltado porque tienen más y comparten con el que no tiene. Entonces, el que no tiene, no se queje porque no tiene, y el que tiene, comparta con el que no tiene. Entonces, amados hermanos, esa condición que tenía Lázaro no era para mal, era para bien. Ahora vemos aquí al apóstol Pablo, al apóstol, al hermano Pablo, al que muchos engrandecen, y dice, el apóstol Pablo estuvo preso y muchos se avergonzaron de él. Y entonces dice, también pasó aflicciones y dice, sé contentarme con lo poco y sé contentarme con lo mucho. Pero muchos ven su condición como que fuera, pero más esa condición que tú tienes es para la gloria de Dios. La condición que cada uno tiene es para gloria de Dios. Por eso dice, carga tu cruz y sígueme. Dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En esa condición, él reconocía lo que Dios había hecho por él y para él, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí le está contando a Timoteo su condición y dice que él no se avergüenza. Vuelve a decir la palabra vergüenza. ¿Por qué? Porque se ve que esa condición
era el problema, que la aflicción que estaba pasando Pablo, no solamente que estaba en prisión, sino que mucho se avergonzaba de él. Pero él dice, asimismo padezco esto, yo padezco esto, pero no me avergüenzo. Así que tú que padeces una necesidad, que tienes una dificultad, una disforia, una situación, sea con tu esposo, con tus hijos, no te avergüences, porque eso es lo que Dios permitió para tu vida. Eso que Dios ha permitido es para Él glorificarse, para darle gloria a Dios. Tu esposo que nos ha convertido, tus hijos, tus dificultades en el trabajo, en el diario vivir, no son para vergüenza, aunque muchos creen que es para vergüenza, y vamos a ver. Por lo tanto, en primer lugar le dice a Timoteo que no se avergüence de él. Después él asegura que él no se avergüenza de la condición que padece. Entonces dice, retén la forma, le da el consejo de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay una forma de las sanas palabras para que no sean torcidas la escritura, para que la escritura no sea cambiada, no sea deformada. Por eso dice la forma, hay una forma en que las sanas palabras nos han sido enseñadas. Escrito está, esa es la forma, tiene que estar escrito para que no se deforme y no salgamos diciendo o sacando de contexto un versículo cuando la Biblia empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis, y tú para hablar del amor de Dios, para hablar de Dios, de su persona, tienes que saber que Dios no solo es amor, que Dios es fuego consumidor. Entonces tú tienes que exactamente, cuando hablas de algo, te quieres referir que Dios es amor, tienes que decir Dios es amor y fuego consumidor, porque Dios no se separa, Él no es separado. El fuego consumidor no está separado del amor, ni el amor separado del fuego consumidor. Él es completo, amor y fuego consumidor. Entonces no puedes separar una cosa de la otra, porque estarías separando a Dios, dejándolo incompleto, y Él no es incompleto, Él es completo. O sea, el Dios amor es fuego consumidor. Escrito está. Por eso dice, retén la forma de las sanas palabras, porque muchos dicen, no tiene amor, porque ven la parte del fuego consumidor, o ven la letra, o ven la palabra de Dios a la que ellos juzgan, porque te juzgan por la palabra, y muchas veces te juzgan fuera de la palabra. Entonces mejor es juzgar por la palabra, porque dice, el espiritual todo lo juzga, mas él no es juzgado de nadie. Porque para el hombre natural las cosas, todo lo es locura, porque no puede comprender. Ahí empiezan en esa confusión del Dios amor, y solamente se quedan con una parte, pero la otra parte la desechan. Dios es amor, pero no es completo. Dios es amor y fuego consumidor. Él dice, el celo por tu casa me consume, y él mismo se airó en el día de su celo, y dice, no me provoquéis a ira, no me provoquen a ira con sus pecados. O sea que Dios Padre, Dios Todopoderoso, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Él se aira y se enoja, y llega el día de su ira y de su enojo. O sea, veamos a Dios, nuestro Padre Celestial, tal cual es, y no lo cambiemos, porque por muchos años la Iglesia Católica, Roma, ha pintado un Dios que es una estampita, el Dios amor, y ese no es un Dios real. Ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es aquel que ruge desde los cielos, con voz de trueno. Dios es poder, Dios es autoridad, Dios es fuego consumidor, Dios es amor, y por amor ha dado su único Hijo. Pero todo aquel que rechaza su palabra, rechaza a su Hijo. Dice, porque las palabras que vosotros habéis hablado no son vuestras, sino mías. Así que el que rechaza la palabra,
no lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Así que cuidado, amados hermanos, porque no hablamos palabras de hombre, sino lo que escrito está. Escrito está, escrito está. Así debemos cada día de conducirnos, hablando lo que está escrito. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto. O sea, había algo que era notorio y parece que ya se sabía bastante, porque dice él, ya sabes esto, que me abandonaron todos, los cuales están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes pertenecían a estos que los había, a este grupo que dice todos me abandonaron, los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Ellos pertenecían a ese grupo de Asia, de los asiáticos. Se habían ido, lo habían abandonado, habían apostatado, se habían avergonzado tal vez de Pablo, se habían avergonzado del evangelio que predicaba Pablo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que estuviera preso? Tal vez hasta murmuraron, hablaron, lo criticaron. Pues si todos se fueron, se supone que era porque sí habían murmurado, se supone que sí habían hablado. Y vemos que Pablo aquí los nombra a este grupo de hermanos que dice, todos me abandonaron. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me conforta y no se avergonzó de mis cadenas. Ahí vuelve a nombrar la palabra vergüenza. Ahí habla en futuro, en forma de futuro, dice, no se avergonzó, o sea, en el correr no se avergonzó, pero dice, yo no me avergüenzo y tú no te avergüences, o sea, ¿por qué? Porque se ve que ese era el problema que estaba pasando Pablo, que lo habían abandonado todos cuando más necesitaba. Y dice, sino que estuvo Onesíforo estuvo en Roma y me buscó solícitamente y me halló. Ahí estuvo con solicitud, con gran deseo de buscarlo y dice que lo encontró. Dice, concédale el Señor que haya misericordia del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. O sea, está recordando todas las ofrendas y todas las formas de ayuda que le hizo Onesíforo. Pero todo este capítulo le recuerda cómo conducirse en el camino, ya que había un grupo de hermanos que había hecho totalmente lo contrario. Parece que la forma de las sanas palabras también había sido tergiversada. Por eso Pablo le dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor en Cristo Jesús. Las palabras que de mí oíste, que quedaron escritas y aún hoy nosotros, al día de hoy, recordamos las palabras de Pablo. Recordamos estas palabras porque dice que la iglesia de Cristo es edificada en la palabra de Dios, es edificada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Para aquellos que no quieren tocar los profetas del Antiguo Testamento, no se quieren ni acercar a la Biblia para escudriñarla, las profecías que están escritas de todos los profetas mayores y menores. Escrito está. Entonces hay que examinar toda la palabra de Dios, porque en ella es que hallamos la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo, Yahshua el Mesías. Nos da su mejor consejo a través de los apóstoles. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque él me confortó y no se avergonzó. Me confortó, o sea que Pablo sufrió aflicciones por el abandono de todos ellos. Eso es un dolor muy grande cuando los hermanos se van
por haber cambiado las palabras, por no haber retenido la forma de las sanas palabras y haber tergiversado el Evangelio. Nos duele muchísimo. ¿Por qué nos duele? Porque sabemos que van camino a la perdición, aunque estén hablando de Cristo, porque tergiversaron la Escritura. Y la palabra no se contradice, y lo vamos a ver con la Escritura. Dice la palabra que ni un tilde ni una jota se pasará, y hay de aquel que le quita y hay de aquel que le añade. Por eso debemos de hablar conforme a la Escritura, porque quien no habla conforme a la Escritura, dice la palabra de Dios, no les ha amanecido, no tienen luz todavía, no les ha amanecido aunque hablen de Dios, porque el Señor dice que al final de la final muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él os dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Parece que el retener la forma de las sanas palabras era algo muy, pero muy necesario, pero muy importante, ya que le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras en fe y amor. Porque si tú no tienes fe para creer que escrito está y te molesta cuando tu hermano comparte versículos bíblicos que son para edificar el cuerpo de Cristo, es grave, porque los versículos bíblicos están en la Escritura, es para edificar el pueblo. Tanto que el Señor dijo, escribirás la palabra en los frontales de tu casa, escrito está. Le enseñarás estas palabras a tus hijos cuando estés por el camino, cuando estés en tu casa. O sea, todo el tiempo tenés que estar recordando la Escritura, escudriñando la Escritura, y cuanto más tú te acuerdes de la Escritura, más bendecido vas a ser, porque debemos de vivir por esta palabra y morir por ella. Escrito está que por esta palabra viviremos o moriremos. Aquel que no tenga la palabra como dice, la pondrás enfrente de ti. En todo el tiempo tenés que escudriñar la Escritura. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Escudriñar las Escrituras. Entonces, la Escritura es lo más importante. ¿Por qué el Señor nos manda escudriñar la Escritura? Porque aquí vemos cómo le especifica el apóstol Pablo a Timoteo, que retenga la forma de las palabras, que guarde el buen depósito de las palabras por medio del Espíritu Santo. Y dice claramente, ahí del abandono que hicieron, de la infidelidad que hicieron estos hermanos, se fueron, hicieron un grupo aparte. ¿Cómo fue eso? Así también pasó en el cielo. Satanás hizo exactamente lo mismo, hizo un grupito aparte, hizo una rebelión, dijo yo me voy, dijo vamos, vengan todos para aquí, vamos, y juntó allí un montón de ángeles que los puso de su lado y se rebeló contra Dios. Y como en otras veces he explicado, que ninguno de los ángeles que pelearon contra Luzbel, que era en aquel tiempo era Luzbel, después fue Satanás. Ninguno le dijo, ven y quédate aquí, vamos a hacer un grupito por aquí, vamos a hacer un grupito mientras tú te acomodas, ven por aquí, ven por allí. No, vamos todos para un lado porque somos un cuerpo, no podemos dividido, un cuerpo dividido no permanece. Parece que aquellos hermanos se dividieron, según cuenta Pablo, se apartaron de Pablo, lo abandonaron, se fueron. Así pasó en el cielo. Entonces, hermano, cuando veamos estas cosas, sabemos que ahí no está Dios en eso, porque los hijos de Dios, si algo tenemos que arreglar, lo arreglamos y continuamos el camino juntos, no separados. Pero si nosotros no retenemos la forma de las sanas palabras de la Escritura, por supuesto que los grupos aparte, porque Satanás vino con su propio librito.
la Biblia tergiversada, como en el huerto del Edén. Le dijo, ¿sabe Dios que si ustedes comen van a conocer el bien y el mal como Dios? O sea, le tergiversó la Biblia. Le dijo, no morirás. Les mintió. Le dijo que no morirían. No. Entonces, ahí vemos cómo Satanás los engañó. O sea, un poco de verdad con mentira es la levadura que el Señor dice, el engaño. Entonces, hermano, nosotros no podemos entrar en eso. Tenemos que escudriñar las Escrituras como hacían los hermanos de Berea, para saber si lo que Pablo le estaba diciendo era como está escrito. Y les aconsejo, conforme a la Escritura, que hagan como los hermanos de Berea. Busquen todos los versículos de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y ustedes escudriñen las Escrituras para juzgar si lo que digo es de Dios o no es de Dios, si escrito está o no está escrito, pero tiene que estar escrito de Génesis al Apocalipsis, porque de repente en el medio de la Escritura o en los profetas o en las cartas de los apóstoles puede decir una palabra que signifique lo contrario. Entonces, júzgueme conforme a la Escritura, con justo juicio, como dice la palabra, juzgue lo que hablo con justo juicio conforme a la Escritura. Y si lo que digo está fuera de la Biblia, entonces júzgueme también con justo juicio. ¿Por qué digo que es una falsa doctrina eso que se está enseñando, no juzgue? Ahora, los hermanos que se dividieron, que se fueron de acá, levantaron una falsa doctrina que se llama no juzgar. Yo soy cuidadoso, me dijo alguien de allí, uno de esos hermanos. Cuidadoso. ¿Qué es cuidadoso? ¿Qué significa esa palabra? Cuando la palabra de Dios me dice que yo debo de juzgar con justo juicio. ¿Por qué? Porque cuidado sí debemos de tener de no cambiar la Escritura. Es lo único que tenemos que hacer. Ahora, de no ofender a los hermanos, lo siento. Como dijo el Señor, yo tengo que hablar lo que dice Cristo. Cristo dijo, ¿les parecen duras estas palabras? ¿Quieren irse ustedes también? Duras palabras, dijeron. Duras palabras dice. Qué cuidadoso fue Jesús. A ver, díganme ustedes. Qué cuidadoso. Que le dijo, si ustedes no comen mi carne y mi sangre, no pueden entrar al reino del cielo. ¿Qué les dijo? Aquellos hombres que eran carnales salieron huyendo. ¿Por qué lo dijo el Señor? Para que se fueran todos los que eran cizaña, los que no correspondían al reino, los que no eran espirituales, los que no eran de Dios, se fueron todos. Claro que se fueron. Porque si tú escuchas naturalmente, vas a pensar, lo que quiere que todos seamos carnívoros, que nos comamos unos a otros. No sé cómo es que le dicen ahora cuando se comen unos a otros así, se comen crudos unos a otros. Dice, si ustedes no comen mi carne y mi sangre, no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo? Salieron disparando. Claro, los carnales, pero los espirituales entendían todas las cosas. Porque el Señor a muchos les hablaba por parábola, porque no eran espirituales. Pero después el Señor les explicaba por qué les había dicho aquello. A veces el Señor da duras palabras para que justamente todo lo que es cizaña salga del camino, para poder educar en realidad a sus verdaderos hijos, a sus verdaderos discípulos, que a veces la cizaña lo único que hace es poner tropiezo. Por algo está escrito. Escrito está que la cizaña crecerá con el trigo, pero al final de todo el Señor va a mandar a sus ángeles a arrancarla y después recogerá su trigo en el granero. O sea, que antes del arrebatamiento ya la cizaña va a ser atada en manojo y echada en el fuego. Escrito está. Esa falsa doctrina del no juzgar, en 2 de Timoteo 1:15, en este mismo pasaje, el apóstol Pablo habla de estos dos personajes. En el verso 15, amados hermanos, para ser más exacto,
nos dice de Figelo y Hermógenes y de todos los de Asia. O sea, juzga y cuenta hasta el lugar de donde eran estas personas que habían hecho un abandono, que se habían avergonzado de él, que habían apostatado, que se habían ido huyendo, que lo habían abandonado, habían sido infieles, no habían tenido amor, no habían tenido compasión, no se habían compadecido del dolor de su hermano, de las prisiones de su hermano, de las dificultades que estaba teniendo por la causa del Evangelio. No fueron partícipes de los padecimientos de Pablo en el Evangelio. Porque sí, uno padece mucho por causa de este Evangelio. Muchos se abandonan y te van. Y todavía arriba te critican y te juzgan. Eso mismo le pasó al apóstol Pablo. Estos son los padecimientos de Cristo. Estos son. Que todavía dice, digan toda clase de males contra ti, mintiendo. Cuando tú nunca te levantaste a calumniar absolutamente a nadie, tú nunca habías hablado mal de tu hermano, ni habías, al contrario, le habías hecho bienes, porque estoy segura que Pablo le había hecho bienes a todos los hermanos de Asia en esos viajes. Le había ido a llevar la palabra, pasando muchos sacrificios, naufragios, dificultades en el camino, para llevarles la palabra. ¿Y con qué le pagaron? Con el abandono. ¿Con qué le pagaron? Con el olvido, con el desprecio, con murmuraciones. Así le pagaron todo el bien que Pablo les había hecho. Cuando Pablo les fue a llevar la palabra, porque escrito está que Pablo fue a Asia a llevarles las palabras, que pasó muchas dificultades en el camino, prisiones y dificultades. Y en el momento que Pablo está en grande prueba y en dificultad, ellos todos le abandonaron. ¿Y qué hace Pablo? Porque es una falsa doctrina la de no juzgar, porque escrito está. Lo podemos ver en Zacarías en el capítulo 8, que nos dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo y juzgad, escuche bien la palabra, juzgad según la verdad. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿Por qué tú vas a pensar mal de tu hermano que está trayendo la palabra con esfuerzo? Aún muchas veces, hermano, apeligrando mi trabajo, mandándole versículos bíblicos para que ustedes se edifiquen. Y fui juzgada y he sido juzgada, mal juzgada, por personas que no se han puesto a leer la Escritura y a escudriñar la Escritura, porque he enviado versículos bíblicos. Aún por guardar la doctrina que me ha sido revelada, por revelación, porque el mismo Señor en persona me ha hablado, no durmiendo, no en un sueño, Él me ha dicho cómo vestirme y cómo conducirme, Él mismo en persona. Él me dio una revelación, me habló, me dijo, si tú cambias, me dijo. Me mostró un cuadro de Picasso y me mostró en el cuadro en el Museo del Louvre. Algo así fue como no sé si fue como un éxtasis o algo así, no lo puedo decir. Fue en el espíritu me lo mostró. En el espíritu fui llevado, como dice la Escritura. Y me mostró el Museo del Louvre, me mostró frente a un gran cuadro en una pared. Me hizo entender que ese era el Museo del Louvre y yo estaba retocando un cuadro. Me dijo, porque yo decía que ese cuadro estaba viejo, estaba desmerecido su color. Ese era un cuadro de Picasso. Y me dijo, ¿qué se le hará al que retoque un cuadro de Picasso? Y yo le contesté, se le llevará preso, Señor. Me dijo, tú has retocado mi obra. Y me fui enumerando cosa por cosa todo lo que había hecho mal en este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Él me dijo, si tú no usas la falda larga y floja, tampoco usarás mi túnica, que es larga y floja en el cielo. Al Señor, cuando yo me quise poner una falda corta de mi placar, corta, le digo pasando la rodilla, y justa, esas falditas que son justitas, pegaditas, tipo embutido,
como la mortadera que va embutida o el chorizo que va embutido en una tripa. Bueno, así muchas mujeres se ponen la falda, contorneando su forma, su cola, su cadera, todo mostrando. Entonces, escrito está que la mujer no debe vestir decorosamente y con pudor. Pero eso es una forma sensual que hace que el hombre se imagine y como dice la escritura, dice, la miró y ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la esposa de muchos hombres ya han cometido adulterio con muchos hombres. ¿Por qué? Porque esos hombres se sienten cómodos de que su mujer sea, oh, qué bonito cuerpo tiene tu mujer, oh, qué lindo cuerpo tiene tu mujer. O sea, les gusta pavonearse, como decimos en mi país, les gusta enorgullecerse del cuerpazo que tiene su mujer. Y lo dicen y provocan con eso a muchos hombres, como diciendo, mira qué mercadería tengo, mira qué dote, mira lo que Dios me ha dado, mira que con los años aún se mantiene y permiten esas cosas. Entonces, hermano, eso no es bíblico. Y como no es bíblico, muchas veces los que guardamos la escritura somos llamados religiosos, guardamos la palabra de Dios. Y por escrito está, es que mi vida sí continuará y continuará hasta que Cristo me lleve y aún más allá seguirá mi vida siempre guardando la palabra de Dios, porque Dios está en mi vida y no me saldré del escrito está. Así que la palabra de Dios me dice, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz. Escrito está, hablad verdad cada cual con su prójimo y juzgad. Aquí vemos que Pablo juzgó, dice, Figelo y Hermógenes fueron recordados por su mala conducta y su mal ejemplo para los creyentes. La casa de Onésimo reciba bendición, reciba misericordia, alcance salvación, porque él estuvo conmigo en fidelidad. Alcance bendición eterna, eso dice la Escritura, alcance bendición eterna. Ahí está Pablo bendiciendo la vida de Onésiforo por su fidelidad. Es bueno reconocer cuando nuestros hermanos son fieles a nosotros, a la palabra de Dios, porque aquí Pablo está reconociendo que le consoló, le ayudó y le fortaleció. Dice, fue reconocido por su fidelidad y compasión y misericordia. Y al final de la final, hermano, veremos en Apocalipsis 20:12 que dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Cuidado, hermano, porque todo ha quedado escrito en los libros. Y decimos perdón, perdón de boca, pero aún en nuestro corazón continuamos con la rebelión, con la división, con la murmuración, con tergiversar la escritura, enseñando otro evangelio que no es el que escrito está, un evangelio tergiversado, como le dije, parten a Dios en dos, el Dios amor y el fuego consumidor lo tira a la basura. Entonces, eso no es correcto, hermano. Y como se le han sacado partes de la Biblia, escrito está, dice, también tu nombre, aquel que le quitare, borrare, le sacare un punto, una coma, o lo que sea, un párrafo, o parte de la palabra, también su nombre será borrado del libro de la vida. Allá cada uno de los hermanos que quieran estar, donde quieran estar. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí sí, cuiden su salvación, como dice, escrito está, con temor y temblor. Sigan la palabra de Dios, no sigan a hombres. Hagan como los hermanos de Berea. Escudriñen las escrituras, porque así como el Señor me confrontó con mi pecado, de que era una mundana, de que estaba vestida sensualmente, de que me ponía las faldas explotadas como un chorizo, como una mortadela. Los vestidos, hermanos, me los ponía justos y explotados contra el cuerpo. Así me los ponía. No hablo de otros, hablo de mí. Hablo de mi actitud.
era motivo de provocación y de adulterio y de fornicación para muchos que me miraban, siempre cuidando la figura y siempre haciendo lo que a Dios no le agradaba, hasta que el Señor me confrontó con el pecado. Y es esto que he dicho, de que muchos hombres se jactan de que su mujer ande de la misma manera, fajado con un cuerpo, con un vestido contra el cuerpo, es mundial, amados hermanos, mundial. Es mundial, tú puedes ver que dices, yo soy cristiano y todos son cristianos, pero de cristiano no tienen absolutamente nada, por sus hechos los conoceréis. Un día serán abiertos los libros, y ay de aquel que no ha sido confrontado con su pecado, porque escrito está, a todo aquel que Dios toma por hijo, corrige y disciplina, y aquel que no es disciplinado, por algo será. Aquel que no es corregido, por algo será. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Esta es la palabra que escrito está. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea con todos nosotros, y como dice la Escritura, duras palabras dice, escritas están esas palabras, son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.